Porque hay gente que llega y me dice: pastor, se me está muriendo mi primo, mi tía, mi hermano, mi familia, ¿y qué pasará con él? Pues vamos a hablar del infierno ahora. El infierno es doctrina bíblica. El infierno es doctrina bíblica, mis hermanos. Existe el infierno, ahora con la Biblia lo vamos a probar si el infierno existe. Es doctrina bíblica. El cielo es doctrina, sí es doctrina. También la salvación es doctrina, ir al cielo es doctrina. Para los que se salvan es doctrina. El infierno es doctrina, mis hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar desde el verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Miren la palabra que utiliza para el infierno: fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Saben ustedes, antes de orar, por qué la Biblia dice que el infierno nunca se apaga? Si se conoce y se sabe doctrinalmente que después que el hombre sea enjuiciado, el infierno, decía un predicador, dejará de existir como lugar, sí, pero no como infierno, porque el infierno mismo será trasladado al lago de fuego. Quiere decir que el fuego que arde hoy en el infierno abajo está ardiendo y es fuego eterno. Y así eterno, así como es, va a ser trasladado al lago de fuego. Está en Apocalipsis 20, verso 14. El infierno, hermanos, literalmente será trasladado a ese lugar. Por eso es que el fuego nunca se puede apagar. Voy a orar y luego voy a la palabra. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, permite que esta palabra traiga convicción, traiga vida, traiga salvación, Padre. Que esta palabra hoy, en estos tiempos decisivos, en estos tiempos tan caóticos que la humanidad está viviendo, Señor, donde oímos decir, Padre, 2,000 personas murieron este día en los Estados Unidos de América. Señor, la gran pregunta que la humanidad tiene: ¿a dónde fue mi pariente? ¿A dónde fue mi tío? ¿A dónde fue mi hermano? ¿A dónde fue mi hermana? Señor, ayúdame a resolver con este mensaje a los que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, mis hermanitos. Aleluya. La Biblia, mis hermanos, habla del infierno. El infierno es un lugar literal. Los católicos dicen que el infierno es un estado. Un estado es que la gente puede estar en su carne física aquí en la tierra y puede padecer aquí en la tierra en un estado de supuestamente de dolor, de zozobra, de tristeza, y como fuego que lo embarca siendo en el cuerpo. Mas la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el infierno es un lugar literal, donde van las almas, donde van las personas, hermanos, que una vez se fueron de este mundo y se fueron sin Cristo. Cristo predicó mucho del infierno. Y en esta oportunidad el Señor Jesús dijo: si tu ocasión, dice, si tu ojo, mire lo que dice, perdón, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, ser echado al infierno. Y dice: fuego que no puede ser apagado. Está el Señor Jesús mandando a la iglesia, a los cristianos, hermanos, que se mutilen las manos, porque el cristiano está en la iglesia y siempre sigue robando.
está en la iglesia y sigue golpeando inicuamente a otras personas, ¿será que el Señor lo manda a mutilarse? ¿A qué se está refiriendo en este pasaje el Señor? Se está refiriendo, hermanos, que tenemos que ser drásticos con el pecado. Y que si hay una acción pecaminosa que nos está arrastrando hacia la maldad, hacia el pecado, debemos de ser contundentes, claros, firmes, decisivos. Tenemos que cortar toda relación maligna, pecaminosa, que nos está arrastrando. ¿A dónde? A una perdición eterna, hermanos. Miren que si estudiamos la Biblia, nos damos de cuenta que en el libro del Nuevo Testamento, el infierno aparece con 4 palabras griegas. Y en el Antiguo Testamento aparece con una sola palabra en hebreo, que es el Seol. Mas en el Nuevo Testamento, aquí en Marcos capítulo 9, el infierno que se menciona, la palabra griega es Gehenna o Gehenna, que quiere decir el lugar de los muertos, a donde van los que mueren sin esperanza, los que mueren sin salvación, los que mueren, hermanos, sin haber entregado su corazón a Cristo, pero los que mueren en pecado van a la Gehenna, que quiere decir lugar del infierno, donde van las almas de los confinados. Pero mi gran pregunta es, la Gehenna es una palabra que en los tiempos de Cristo se conocía como el basurero de Israel, que estaba en el suroeste de Israel. Era un lugar que ardía continuamente, hermanos, que tenía fuego todos los días. Y habían gusanos, porque habían cuerpos en descomposición que vertían gusanos. Y había un fuego que ardía continuamente en ese lugar. Pero ese basurero antes no se llamaba el basurero de Israel, se llamaba la Gehenna, o el lugar donde los antiguos sacrificaban a niños a un dios llamado Moloc. Vamos a estudiar la Biblia, Jeremías capítulo 7. Aquí dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 7 y versículos 31 y 32. Se conocía, y dice la escritura, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de los hijos de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. ¿A dónde? Fíjense por qué la Biblia habla de esa manera. Miren, se llamaba Tofet, o el valle de los hijos de Hinnom. Allí era un lugar donde, hermanos, los amonitas sacrificaban a los niños en cuerpo y alma. Hermanos, ponían a un dios pagano llamado Moloc, lo metían en la temperatura del fuego al rojo vivo hasta que estuviera en una temperatura bien candente. Entonces, luego los israelitas aprendieron estas prácticas. Traían sus hijos y se los entregaban en carne y alma a este dios Moloc. Y este dios Moloc se lo entregaban al rojo vivo. Recibía aquellos niños, y aquellos niños, con un grito de vehemencia, los sacerdotes satánicos de Baal le pegaban duro a los cumbos, hermanos. Y para que sus padres allá afuera no oyeran el gran dolor del quebranto, de la gran tristeza de aquel niño inocente que estaba siendo quemado en aquel lugar. Y era un lugar satánico de adoración al mismo diablo. Pero entonces el rey Josías, en Segunda de Reyes capítulo 23 y versículo 10, el rey Josías era el 16º de los reyes de Judá, cuando tomó el poder para decir en el reino del sur. El rey Josías, hermanos, profanó a Tofet, que quiere decir que el rey Josías anuló las prácticas malignas, hermanos,
para decir satánicas que ahí se hacían, donde se sacrificaban a niños a ese dios Moloch. En los tiempos de Cristo, ese lugar viene a ser el lugar del infierno, conocido para los tiempos de los que estaban contemporáneos del Cristo de la gloria. Entonces, a los que Jesús les predicaba, tenían una gran idea de cómo era el infierno, hermanos. Un lugar donde la Biblia dice, tomando referencia de este pasaje, donde el infierno, el fuego, nunca puede ser apagado. Si ha preguntado usted a dónde va el pecador que hoy se muere, a dónde va el que niega a Jesús en este tiempo, a dónde van las personas, hermanos, que desprecian a Jesús. El infierno es un lugar, mi amigo, mi hermano, que es para todo aquel que es rebelde, para todo aquel que desprecia la salvación que fue dado por gracia para el Cristo de la gloria. Pero estamos aquí los hermanos en este lugar. Es la palabra Gehenna, que quiere decir lugar de los muertos, a donde van los que mueren. Pero también, mis amados hermanos, como cristianos debemos de aprender que el infierno, las personas que mueren y se van al infierno, escuchen lo que voy a decir y apréndanlo en esta noche. Sus 5 sentidos comunes se van tangibles para ese lugar. Si el que se murió siendo un borracho se fue pensando que aquí en la tierra se emborrachaba, pero está en un lugar de un fuego que no puede ser apagado. Porque, hermanos, el infierno no es el lugar como dicen los católicos, que dicen el lugar que le llaman ellos el purgatorio, donde van las almas a purgar sus pecados. Eso es una mentira diabólica. Hermanos, existe cielo y existe infierno. La Biblia contundentemente dice: el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Y en el infierno la gente se va, y se va con sus 5 sentidos comunes al morir. Si era padre de familia, está pensando en sus hijos en el infierno. Si era padre de familia, está pensando en su esposa. Si era casado, está pensando en su esposa. Hermano, si tenía una empresa, está pensando en su empresa, que no tuvo tiempo para Dios. Tuvo tiempo para almacenar dinero, para hacerse avaro, pero se olvidó que un día se iba a morir. Se olvidó que un día la muerte lo iba a visitar. Se olvidó que un día, hermano, de este mundo se iba a ir, porque la vida aquí no es eterna. Usted puede tener negocios en este mundo. Usted puede tener plata, dinero, riquezas. Se muere, hermano, se muere el político. Se muere, hermanos, el hombre, aleluya, más inteligente del mundo. Se mueren, hermanos, los ingenieros. Se mueren los artistas de Hollywood. Se muere todo el mundo. ¿Y a dónde van las almas de los que mueren? Lucas capítulo 16, versículo 22 al 24. La Biblia usa otra palabra que le llama Hades, que quiere decir lugar de los espíritus de los difuntos. Porque Hades es una palabra griega que se refiere al infierno, donde mueren todos los que desprecian a Dios. Lucas capítulo 16, verso 22 al 24, lo voy a leer con ustedes, allá arriba. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A dónde estaba el que había muerto? En tormentos. Porque en el infierno es un tormento, segundo tras segundo, donde la gente quisiera escapar, salir de allí. Hermano, la gente desearía tener la oportunidad de estar en una iglesia para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador, cuando las llamas candentes del infierno lo están quemando. ¿Sabe usted qué dicen los científicos? Dicen que el corazón de la tierra es acero líquido, y que la temperatura de la tierra, del corazón de la tierra, es 11,000 grados Fahrenheit. Hermanos, es terriblemente caliente.
Y la Biblia dice que el infierno está en el corazón de la tierra. Antes de llegar a esa parte, voy a irme al verso 24. Y él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, cómo está la gente en el infierno. Está bajo un tormento que lo quema, un tormento que lo desespera, un tormento que la humanidad quisiera salir de allí. El mundo quisiera escapar, pero lamentablemente, mi amigo, ya no hay oportunidad para el que muere. Pero para el que está vivo hay esperanza, hay todavía oportunidad, y Dios le está hablando para que te arrepientas ahora, que todavía tienes vida y no vayas a caer en ese lugar. Un predicador moderno decía que la parábola del Evangelio de Lucas del rico y Lázaro es una parábola, es una metáfora. Decía él, es una alegoría, decía enseñando, no es una realidad, mas es un ejemplo que se pone para las personas que una vez se apartan de Cristo, mentira del diablo. Esta no es una parábola cualquiera. ¿Por qué? Porque en esta parábola Jesús mienta nombres. Y en las parábolas de Jesús, Él nunca mienta nombres. Por eso eran parábolas, o para decir figuras que se utilizaban físicas para representar verdades espirituales. Pero esta es una, para decir, aparte de una parábola, es una realidad de la verdad y la veracidad del infierno. La Biblia dice, alabado sea Dios, hermanos, que el rico estaba en tormento y daba voces diciendo: Padre Abraham, allí mienta Abraham y mienta Lázaro. Quiere decir que no es figurativo, es un lugar donde las almas se están quemando. El político ahora lo está lamentando, el ateo, el religioso lo está lamentando, pero lamentablemente ya no se puede hacer nada, porque mientras tuvo vida pudo cambiar su alma, pastor, pero se murió hace 2 años. Le celebraron 9 meses, le celebraron 9 días, le celebraron cabo de año, le celebraron cada año, le celebran 1 año. Hermanos, le pueden celebrar 1000 años, 10 años, 20 años. Una vez que se fue al infierno, no lo puede sacar nadie. Levántale las manos al cielo. La única esperanza es para los que tienen vida hoy, para los que Cristo te ha traído, para los que me están viendo en esta noche. Todavía hay esperanza. Escapa, mi amigo, porque hay un Salvador. Se llama Cristo, el Hijo de Dios. Murió en la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pedía no un vaso de agua, la punta del dedo que se mojara, se remojara, sería suficiente por su gran tormento en que este ser humano se encontraba. ¿Qué dijo Abraham? Que representa figurativamente por qué pusieron a Abraham en ese lugar. Porque Adán representa el hombre más grande del pueblo de Israel. Como figurativamente lo utilizaron para decirle al hombre: queremos decirte que hay una gran cima de separación que no se puede bajar ni se puede subir. Hay algo tremendo que nos divide y no podemos bajar, ni los de allá pueden subir. ¿Por qué la Biblia dice eso, mis amados hermanos? Vamos a ver. Lucas capítulo 16, verso 27. Ojalá yo pueda cubrir este tema. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, ya que se dio cuenta que no se podía hacer nada por él, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, o sea, para que les den testimonio, para que les prediquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo decía un tema que tengo: los muertos están orando por los vivos, pero ya no hay esperanza, hermanos. Ya nadie los escucha. Primero porque se murieron ateos. El ateo dice: yo soy ateo. Otro dice: yo soy agnóstico. Otro dice: yo soy bueno, yo hago lo que yo quiero. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Todo el mundo, como quiera, va para el mismo lugar. Al diablo le gusta que la gente diga eso. Pero una vez que el ateo se muere, por ejemplo, este rico aristócrata
era una persona que no había tenido tiempo para Dios, sino para el placer, porque si usted estudia bien esta parábola, se da cuenta que en la casa de este hombre, hermanos aristócratas, siempre habían fiesta, habían paris, había todo de celebración. En sus casas se llevaban las mejores orquestas, le cantaban las melodías que él quería oír, pero nunca había pensado que un día se iba a morir. Porque la Biblia dice, y según la Biblia explica, murieron los dos en el mismo tiempo. Mientras en la tierra le celebraban una fiesta fúnebre a este personaje, hermano, en el infierno estaba terriblemente siendo quemado. Aquí en la tierra le hacen bóvedas grandes a los hombres millonarios. Hermanos, le hacen y les preparan tremendos mensajes. Aleluya, hermanos, para decir en la cruz, donde le ponen como una figura. Aleluya. Y comienzan a hacer tantas cosas en las lápidas de estos tipos. Y dicen, fue el doctor, fue el ingeniero, fue el padre, fue esto. Pero faltó una parte, ¿por qué no la pusieron? Que era la más importante. Aleluya, fue cristiano, fue hijo de Dios. Eso no está en la lápida de su tumba. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que se fue religioso, se fue ateo y se perdió su alma. Por eso, hermanos, Abraham le dijo, aleluya, y él dijo, tengo 5 hermanos allá para que les testifiquen, para que no vengan a este lugar, porque él sabía que él había sido un instrumento de maldad, que había maleducado a sus hermanos, y temía que sus hermanos también iban a caer en ese lugar. Pero más Abraham dice en el verso 29, a Moisés y a los profetas tienen allá que los oigan. Aquí está el mensaje del evangelio. Le dijeron claramente a este rico egoísta, nadie puede salir de entre los muertos, porque aunque alguien se levante de entre los muertos, nadie se va a persuadir ni le van a hacer caso. Dijo este hombre, mejor es que oigan la palabra de Dios ahora que todavía hay vida. ¿Usted cree que esos que están muriendo o que estamos en tiempo de muerte, en tiempos mortíferos, han oído la palabra de Dios a través de campaña, a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación? A la gente no le da gana de oír ni obedecer a Dios. Hay gente que se viene a sentar aquí en la iglesia y sigue igual de pecador y pagano y no quiere cambiar. No tienen excusa el día que se mueran. Hay un lugar terrible de tormento, de dolor, de zozobra en el infierno, donde el mundo y la humanidad quisiera salir, pero no puede. Aleluya. Cristo habló del infierno más. Aleluya. La segunda palabra es Hades, que es el lugar donde van los espíritus de los muertos. Búsquenme Mateo capítulo 12 y verso 40. Capítulo 12 y verso 40. Cristo habló del infierno. Jesús tuvo que descender al infierno para poder proclamar su victoria aún en el infierno. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la metáfora que usó Jesús? Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Y la palabra pez que se utiliza en griego allí es ketos, que quiere decir ballena. Un hermano me dijo, usted no diga ballena porque la Biblia no dice ballena. La Biblia dice ballena. En el griego dice pez, hermanos, es ketos, ballena. Estuvo dentro del vientre de una ballena. No dice en Jonás, dice que un gran pez. Aquí dice pez, pero en ketos es ballena. Y una ballena tiene 30 metros de larga. Quiere decir que llega de aquí hasta allá y puede cargar a 20 de nosotros adentro. O sea que, hermanos, la Biblia no se equivoca. Pero como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo de Dios, una vez que muere, le dijo a sus discípulos, al tercer día voy a resucitar, porque él tenía que bajar hasta las más partes, hermanos, profundas de la tierra. ¿Por qué razón, pastor? Porque tenía que ir a proclamar su victoria al mismo infierno. Por eso es que en el infierno a Jesús también lo conocen.
En el infierno Él es conocido, porque Él bajó al corazón de la tierra. Y los teólogos, los científicos dicen que en el corazón de la tierra hay un fuego que arde. La Biblia dice infierno. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué descendió Jesús allá? Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y verso 18. Había una razón para que ir al corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque Él murió aquí como hombre, como Salvador, pero tenía que ir al infierno a hacer una misión en particular. Vamos a ver cuál es esa misión. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Voy a explicar esta parte. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, quiere decir al infierno, a proclamar su victoria. Pero ¿a qué llegó Cristo al infierno? Llegó al infierno para decirle al diablo, mostrarle al diablo, y le dijo: diablo, las llaves de la muerte y las llaves del Hades ya no te pertenecen, porque yo acabo de proclamar la victoria. El diablo no hallaba entonces qué hacer en ese momento. Empezó el diablo a darle patatús en ese momento. En el infierno el Hijo de Dios estaba adentro. Alabe la gloria del Señor. El diablo cayó de rodillas, según se cuenta metafóricamente, y le dijo: la llave del Hades, la llave del infierno y la llave de la muerte me pertenecen a mí, el Hijo bendito de Dios. Vamos, levante las manos al cielo. Tenía que ir al infierno, a las partes más bajas de la tierra. En el infierno Jesús es conocido. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Él tiene la llave del Hades. Hades, palabra griega, infierno. Y la llave de la muerte, un espíritu. El postrer enemigo que será muerto no será el diablo, será la muerte. Primera de Corintios 15, 26. La muerte es el postrer enemigo, quiere decir el último de los enemigos de Dios, que Él va a matar, que Él va a destruir y lo va a mandar al infierno. Le va a decir: muerte o calandraja, ya no te necesito. Te necesité hasta aquí, pero ahora al lago de fuego. Porque la muerte es un espíritu, hermano. Mata con un aguijón, el aguijón del pecado. El aguijón del pecado puede matar la carne física, sí la mata, hermano. Por eso es que los hombres de Dios mueren también, porque Él tiene acceso a lo físico, pero más no tiene acceso al alma. Porque el alma, murió Cristo por el cristiano. El alma es de Cristo. ¿Cuántos le levantan las manos al cielo al Señor? El diablo puede poner una enfermedad si Dios lo permite. El diablo te puede quitar la vida física, pero no te puede quitar la salvación, porque tu alma le pertenece a Cristo. Levántale las manos al cielo, al Hijo bendito de Dios. Siento el poder de Dios en esta noche. Aleluya. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Cristo tenía que ir a proclamar la victoria. Este tema es tremendo, hermanos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participa de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo antes de Cristo podía matar, podía destruir la humanidad. Y la humanidad temblaba delante de Satanás. Pero cuando vino uno más poderoso que Satanás, aleluya, le dijo Satanás: Adán nos vendió al pecado, pero el segundo Adán, espíritu vivificante. El segundo Adán, hombre inmortal. El segundo Adán, aleluya, el limpio de los limpios. Aleluya, destruyó al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por eso es que el diablo ya no tiene más el imperio de la muerte. La muerte, el Hades y todo el poder de Satanás, todo está bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie salva con rezos ni con agua bendita. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que hay vida. Es en el nombre de Jesús que hay esperanza. Levántale las manos al cielo. Aleluya. La palabra en el Antiguo Testamento que también se utiliza para infierno es Seol.
que es la palabra hebrea, que solamente en el Antiguo Testamento hay como 160 y tantas veces, y la mayoría de veces se refiere al infierno y otras veces a la tumba. Números capítulo 16 y versículos 32 y 33. Y el infierno, acuérdense, el infierno está hacia abajo. No puede estar arriba, está hacia abajo. Y abrió la tierra su boca y tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación por rebeldes, hermanos. Se rebelaron contra Moisés en el desierto. Quisieron usurpar el liderazgo de Moisés, quisieron quitar a Aarón del sacerdocio y se quisieron poner ellos. Y a los rebeldes, hermanos, porque ese es síndrome de Satanás, a los rebeldes no le va bien, hermano. Al rebelde no le va bien, hermano. Dice la Biblia que el infierno se los tragó vivos. Descendieron vivos. En cuerpo y alma se los tragó el infierno y se fueron allá vivos. Estos no murieron, sino que fueron tragados vivos. Qué tremendo. Qué tremendo con los rebeldes, hermano. Todo aquel que se rebela contra Dios, se le mete el diablo y un espíritu de rebeldía, y los que lo acompañan, hermanos, se van igualitos a él. Ese es el peligro más grande de la rebeldía, hermano. La rebeldía, hermanos, es quitar a Dios de la autoridad, o quitar la autoridad que Dios ha puesto y establecer la milla. Síndrome de Satanás. Satanás quiso usurpar a Dios, hermano, oponerse a la par del Altísimo, y fue derribado hasta el Seol, dice Isaías. Lo tiraron de arriba hacia abajo, y eso es lo mismo que hizo Coré, Dan y Abirán, y 250 personas fueron tragados vivos. Se los tragó el infierno. Qué terrible cuando alguien muere. Aquí en la tierra, la humanidad celebra una fiesta fúnebre, y ¿sabes qué dicen? Voy a hablar del difunto, no voy a hablar de él porque es un ser humano, pero del difunto que acaba de morir, que hermanos, que la humanidad entera, hasta los mismos cristianos, se están poniendo en sus muros: te vamos a recordar eternamente, Diego Maradona. Qué triste, hermano. Triste cómo estos tipos son tan perversos, hermanos. ¿Por qué no ponen en su muro diciendo: Jesucristo, aquí te espero cuando tú vengas, mi Salvador? Los mismos cristianos están más paganos que el mismo diablo en este último tiempo, hermano. Aleluya, hermanos, más mundanos y paganos, y tenemos una iglesia terriblemente apóstata. Cristianos paganos, cristianos hijos del diablo en este último tiempo, hermano. Mire, si ponen en su muro una prédica que rompa las cadenas, sino que lo que ponen es el Dios del fútbol. El Señor reprenda al diablo. Es un ser humano que murió, no me burlo. Pero lo que yo le digo a la gente: ¿por qué no pone mensaje? Solo Jesucristo salva. Alabe la gloria de Dios, hermano. Y sabe más que dicen: y está en el cielo eternamente jugando fútbol con los ángeles. Mira, cristiano, hijo del diablo, tú no sabes el celo que me da oír cuando ustedes ponen cosas como esas. Ojalá te arrepientas antes que tengas tiempo, porque tienes un ídolo bien metido en tu corazón, se te nota. Cristo, hermanos, es celoso. O somos hijos de Dios o somos del diablo, hermanos. Pero hay que definir lo que somos. ¿Somos cristianos o somos mundanos? Pero fíjense algo que quiero enseñarle más. Estamos aquí los hermanos. Proverbios capítulo 15, verso 24. La Biblia dice: el camino de la vida es hacia arriba. ¿Para dónde va el cristiano, pastor? Para arriba, hermanos.
pero no para el techo de la casa, porque hay gente que dice, yo me voy a levantar cuando Cristo venga. No creo, hermano. Aleluya. Hasta el techo quizás va a llegar y ni llega, no se levanta nada. Aleluya. ¿Para dónde mira el cristiano? Para arriba, hermanos. Aleluya. El entendido es para arriba. Apártese de lo que lo ata sobre esta tierra. Apártese de lo que aquí lo tiene y lo quiere gobernar. El pecado es temporal, la belleza física es temporal, la plata es temporal, los negocios son temporales. Hay que mirar hacia arriba, lo eterno está allá arriba. Hermanos, Cristo viene, el fin se acerca. Alabado sea Dios. El entendido mira hacia arriba, a donde está Dios, para allá arriba, para apartarse de dónde, del infierno abajo, porque el infierno está hacia abajo. Acuérdese, señora, que me está viendo, que está adulterando, tiene marido y está adulterando. Si no se arrepiente, vieja sinvergüenza, se la va a llevar el diablo. Y lo mismo usted, viejo adúltero, usted varón que me está viendo, persona que me está viendo, el infierno es real, no es un cuento de hadas. Es tiempo de que mires hacia arriba, para arriba, a donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Hay que mirarlo a Él. Y miren lo que dice la Biblia. Aleluya. Mateo capítulo 25, verso 41. Dice la Biblia, entonces les dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Saben por qué ese texto dice eso? Porque desde el momento en que Satanás se revela, el infierno es creado para Satanás y los demonios que se rebelaron contra Satanás. Contra Dios, con Satanás. Porque si usted no lo sabía, Satanás se trajo del cielo la tercera parte de las estrellas, dice Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles. Y una vez que cayeron aquí en la tierra, dejaron de ser ángeles, se volvieron demonios. Pero la mayoría de esos demonios, de máxima, para decir de poder, porque hay demonios, hermanos, tremendamente de una máxima autoridad de poder tremendo. Demonios de jerarquía, le llama el apóstol Pedro. Demonios que se rebelaron contra Dios en el cielo y se unieron con Satanás. Dios les pegó un puntapié, los tiró hacia abajo. Y cuando cayeron a la tierra, se rebelaron terriblemente contra Dios. Pero muchos de esos demonios están guardados en prisiones de oscuridad. En el infierno hay celdas, si usted no lo sabía. Por la Biblia yo le pruebo que Judas Iscariote está en una celda en el infierno. Léame Hechos capítulo 1 y verso 25. Judas Iscariote está en una celda en el infierno. Tremendo, hermanos. Para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. La palabra en griego es topos, que quiere decir celda en el infierno. Judas no se salvó, pastor que me está viendo. Me dice, Judas se salvó, no se salvó Judas. Y usted por ser Judas se va a perder también. Judas no se salvó. Judas está en una recámara en el mismo infierno. Pero hay una parte del infierno, para los que me están viendo. Esa parte del infierno que voy a tocar a continuación, la palabra es tártaros. Allí no hay indicios de seres humanos. Ahí solamente hay demonios de jerarquía que Dios los guardó en prisiones de oscuridad. No les dio permiso de andar en la tierra. Hay muchos demonios que andan en la tierra. Hay muchos demonios que andan en la tierra sueltos. Agarran al drogadicto, agarran al borracho, a la prostituta, agarran al homosexual, agarran a la lesbiana. Son demonios, pero hay muchas cantidades y millones. Pero hay muchos millones y millares que están guardados en cárceles en el infierno. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. ¿Entendieron que Judas está en una recámara en el mismo infierno? La palabra que se usa, su propio lugar, es topos, recámara en el infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, oiga la palabra que utiliza, arrojándolos, dice, al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Hay cantidad de demonios, de jerarquías que si Dios los hubiera dejado sueltos en esta tierra ya hubieran destruido este mundo, hermanos. Muchos demonios de jerarquías todavía están sueltos. Sí, uno de esos que se le metió a Adolfo Hitler, uno que se le metió a Saddam Hussein, uno que se le metió, hermanos, para decir a Omar Gaddafi, a esos que se le metieron, a esos asesinos del mundo. Ese es uno de esos demonios de jerarquía que se le metió a Juan Pablo II, porque un demonio también lo poseía. Hermano, esos demonios de jerarquía hay muchos, pero hay muchos que están guardados. Oiga lo que la Biblia dice, ¿cómo le llama? Prisiones, celdas, dice otra versión, de oscuridad para ser reservado al juicio. Hay cantidades y millares de demonios guardados en prisiones y en cárceles, hermanos. Yo les conté a ustedes el otro día de un pastor de Virginia que hizo una expedición al Triángulo de las Bermudas. Yo se lo conté. Y en ese Triángulo de las Bermudas suceden cosas automagnéticas extrañas. Ahí se ha tragado buques desde el año 1946 para acá, aviones que no han encontrado sus tripulantes y no hay una respuesta científica que diga qué es lo que ahí ha pasado. Hermanos, está entre Bermudas, entre San Juan, Puerto Rico, y está en otra isla, y es un lugar donde suceden cosas automagnéticas. Entonces hubo una expedición y el pastor dijo: yo voy a ir para ver qué es lo que ahí sucede. Él no iba de calidad de buzo, pero él iba para ver si recolectaba información, porque él es teólogo de la palabra del Señor, para ver por qué ahí suceden cosas medias raras. Y cuando él llegó al Triángulo de las Bermudas, el hombre dice, se metieron 3 buzos y fueron hacia abajo, y dicen los expertos que tiene más de, aleluya, de cantidades y cantidades y cantidades y cantidades de pies, y para decir posiblemente millas de profundidad ese lugar. Y se metieron 3 buzos, y cuando bajaron 3 horas más tarde, uno de los buzos venía como que le había aparecido el diablo allá abajo. Y cuando entra en la parte de arriba, se sube al barco, le dice al Gainer, y le dice a los otros: yo no voy a ir más abajo, no voy a ir más abajo. Y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, es que no puedo explicar, denme tiempo. Aquel hombre venía como, hermanos, terriblemente asustado, con una preocupación. Pero cuando el pastor ve que se controla, le dice: explícame, ¿qué es lo que tú oíste allá abajo? Y le dice: mi pastor, allá abajo yo bajé hasta la profundidad de esa para decir, esa cueva subterránea. Yo llegué hasta abajo y toqué, pero hay algo que es tremendo. Mientras yo bajaba y puse mi oído en la tierra, cuando toqué tierra hacia abajo, oí quejidos, oí lamento, oí dolor, oí gritos, oí de gente que estaba siendo tormentada y torturada en aquella parte del infierno. Aquel hombre, hermanos, el pastor dijo: gracias, Dios mío, porque eso, dijo, o son seres humanos o son demonios que están encadenados en el mismo infierno, esperando el juicio del gran día, porque Dios un día los va a castigar, los va a enjuiciar y los va a enviar al lago de fuego, donde es la muerte segunda. El infierno no es un cuento de hadas, mi amigo. El infierno es una realidad. Ame a Dios con todas sus fuerzas. Apártese del pecado con todas sus fuerzas, porque la Biblia dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, mejor sácatelo. Mejor es entrar ciego con un solo ojo, o no teniendo ojos, dijo, pero entrar al cielo de la gloria de Dios, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno de fuego. Aleluya, tremendamente, mis amados hermanos. Ay, que pastor, me voy a mutilar. No, hermano, sé severo con esos programas televisivos, esos programas en el internet. Deja de andar viendo piernas en el internet. Deja de andar tragando pecado en las páginas sociales. Joven, deja de andar mirando basura. Aleluya, pornografía. Varón que tienes tu mujer, arrepiéntete. Mejor es mutila el pecado, quítalo de tu cuerpo, porque el día que te muera te vas al infierno, y me voy al infierno si no me arrepiento de todo corazón. Aleluya. Tártaros es una palabra que casi solo Pedro lamenta, pero también Judas capítulo 1 y versículo 6. Ya voy terminando, hermanitos.
Y si tu ojo, vamos al verso 6, perdón. Y si los ángeles que no guardaron su dignidad, quiere decir que se corrompieron. ¿Usted ha visto cristianos en las iglesias que se corrompen? Sirven a Dios 5 años, son tremendos siervos de Dios. Después se vuelven materialistas, se vuelven paganos, se vuelven adúlteros. Hermanos, no les importa fallarle a Dios. No se congregan. Y estos ángeles no guardaron su dignidad, quiere decir, no guardaron su fidelidad, se corrompieron, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay cantidad de demonios de jerarquía que están guardados para el juicio del gran día. Y esa palabra se utiliza, se llama tártaros, que quiere decir que ahí no hay seres humanos, ahí hay solo demonios. Porque el infierno está dividido. Hay parte de los seres humanos y hay partes de los demonios que están en recámaras o en celdas, encadenados en prisiones de oscuridad. Pero también la Biblia utiliza otra palabra y le llama abismo. Póngamelo ahí arriba. Apocalipsis capítulo 9, y con esta cierro, hermanos. Y verso 1, en la 5ª trompeta va a salir una magnitud de demonios personificados como langostas, que en el tiempo de la gran tribulación muchos de esos demonios, son demonios, van a salir del abismo. En el abismo no hay seres humanos, hay demonios. Porque hay partes para los seres humanos, almas de los humanos, pero también hay parte para los demonios. Y el 5º ángel tocó la trompeta, había una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Oiga el nombre que se utiliza, el pozo del abismo. En Isaías usa una palabra que la gente que entre al milenio podrá mirar hacia abajo y se le va a vislumbrar el infierno hacia abajo y va a mirar cantidades y millares de almas. Isaías dice: donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios. En el tiempo del milenio se le va a permitir a los que estén en el milenio que echen un vistazo en Jerusalén hacia abajo y miren las almas que se lamentan y se queman en el infierno. Allá en el infierno están los artistas de Hollywood. Está Roy Williams, que se quitó la vida. Todo el que se quita la vida, si alguien me está viendo y te dicen que eres cristiano, y si te mueres aceleras tu vida para irte al cielo, si te quitas la vida, no seas tonto, no te quites la vida, te vas al infierno. Esa es una doctrina diabólica y la predica John MacArthur. Ese viejo es un falso también, porque ningún suicida se va al cielo. Pero mire lo que dice aquí: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, del humo del gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué sale del infierno? Humo. Yede, oiga lo que voy a decir, a carne podrida. Humo, se están quemando. Terriblemente lo que pasa allá abajo, hermano. Ese humo va a evadir el espacio. Verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Estos demonios que van a salir del infierno van a traer una sola misión en los tiempos de la gran tribulación, cuando la iglesia se vaya. Van a perseguir a la humanidad. Hermanos, va a ser terrible el maltrato, el aguijón con el que van a perseguir al hombre. Lo van a torturar. Pero hay malas noticias: la muerte estará atada por 5 meses para que el hombre reciba el tormento del veneno, del dolor que le van a meter estos animales, porque no los van a matar, sino para que los atormenten. Verso 5. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán.
Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No es cierto que un canceroso que tiene un cáncer terminal, él le dice al médico: por favor, médico, termine con mi vida. Usan una para decir, hermanos, hay una ideología, una doctrina satánica, hermanos, que en este último tiempo la están practicando, la eutanasia, donde el enfermo puede firmar un papel en el cual le pide al médico que le quite la vida porque tiene una enfermedad terminal. El padre puede firmar para que le maten al hijo porque ya no lo quiere ver sufrir. Esa es una, hermanos, ideología satánica terrible. Y entonces una gente con, hermanos, con una enfermedad terminal, donde no tiene, hermanos, para decir paz segundo tras segundo, desea morirse. A los hombres se tirarán de los muros, se tirarán de los cerros, se tirarán de los palos, agarrarán las 9 milímetros y no les va a explotar en el sentido, sino que serán siendo atormentados. Se van a tirar, hermanos, se van a querer matar con veneno letal. No lo van a poder hacer, porque en ese tiempo, aleluya, la muerte la van a atar por 5 meses, para que todos los rebeldes reciban terriblemente, ¿qué cosa? La tortura del maltrato, del dolor por haber despreciado a Dios. Yo no me quiero quedar ese día. Yo me voy con Cristo porque la trompeta va a sonar. Yo estoy esperando al Salvador. Yo no sé si usted lo espera, pero yo estoy enamorado de Cristo cada día. Aleluya, cada día me enamoro más del Salvador. Abismo. Salen demonios en los tiempos de la gran tribulación. ¿Cómo serán estos demonios, pastor? Serán, hermanos, en figura de langostas, pero no serán langostas, tendrán aguijones como escorpiones que van a apoyar, pero que van a herir al hombre. No lo van a matar, pero lo van a atormentar y el hombre va a ansiar morir, porque mejor es morirse en el dolor que vivir, pero no se va a poder morir. ¿Se ha preguntado cómo será ese tiempo? ¿Cómo salirán estas víboras, hermanos? Yo le he predicado a usted aquí: vaya, encierre una víbora a usted por 7 días y después vaya a abrirla. Sáquela de la cueva y ahí quede esperando ser vuelto. Salen con una ira. Estos demonios salirán con un odio, con una sed de odio, porque no hay nadie que odie más al ser humano que los demonios y Satanás que se rebelaron contra él, hermano. Apocalipsis capítulo 20. Denme 1 minuto, 2 minutos y cierro yo esto. Apocalipsis 21 y 2. El abismo es el lugar donde no hay seres humanos, es el castigo para los demonios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué traía? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿A dónde van a tirar a Satanás? Al abismo. Los demonios del Gadareno, cuando miraron a Cristo que puso pie en la playa, lo miraron, se postraron de rodillas y gritaron, porque pensaron, ellos sabían, los demonios conocen su destino. Los demonios saben que su destino final es el abismo. Cuando miraron a Cristo, los demonios del Gadareno, ¿sabe qué dijeron? Dijeron: llegó nuestro tiempo. Ha venido para atormentarnos antes de tiempo. No nos envíes al abismo, porque los demonios saben, Satanás sabe, brujo que me está viendo, un demonio te ha poseído. Los demonios saben que hay un abismo, hay un castigo letal que los espera a ellos en la parte final de la era cristiana. Los demonios conocen su tiempo, mi amigo que me está viendo. Y hay una parte final que la Biblia le llama las tinieblas de afuera. Es otra parte del infierno. En las tinieblas de afuera no van mundanos, solamente aquellos que un día conocieron a Dios, pero se apartaron. Las tinieblas de afuera será el lloro y el crujir de dientes. Eso será lamentable y doloroso para los cristianos que un día le sirvieron a Dios y después le dieron la espalda rebeldes, hermanos. Estuvieron en la iglesia, mañana se fueron a pecar y se mueren en pecado. Los espera las tinieblas de afuera. En las tinieblas de afuera hay pastores, hay evangelistas que se murieron, hay misioneros que se murieron, hay buenos líderes de las iglesias, hay hijos de pastores en las tinieblas de afuera. Hay gente, hermanos, que fueron diáconos y están en las tinieblas de afuera. Mateo capítulo
Y con esto cierro, pónganse de pie. No importa, olvídese. La Corte Suprema dijo que demos culto a usted. Tranquilo. Y si vienen y me sacan a mí, que me saquen, pues ya por último, el culpable de estar aquí es usted mismo, yo no lo he traído. Alabe la gloria del Señor. Aleluya, están aquí los hermanos. Mateo capítulo 25, verso 30. Y el siervo inútil, ¿a quién le llama inútil? Al que puede trabajar para Dios en la iglesia, pero nunca tiene tiempo, el haragán, hermanos. Pastor, dice el hermano, pastor, hay ayuno para tal día. El hermano dice, no puedo ir al ayuno, siervo. I can't do that. Yo no puedo ir al infierno. Dice el verso 40, están aquí los hermanos, en el verso 30. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En las tinieblas de afuera es otra parte del infierno. Pero ahí solamente van los que conocen el evangelio. Mateo 24, 50 al 51, usted lo lee en su casa. Y Lucas 13, 28, léalo en su casa. No tengo tiempo, voy a hacer un llamado. Si hay una vida de los que están aquí que no quisiera perderse, que quisiera salvarse, que quisiera entregar su corazón a Cristo. Este tema lo desarrollé en 1 hora, porque es un tema muy profundo, el infierno. El infierno es el lugar donde las almas nunca, hermanos, hubieron deseado llegar. El infierno es el lugar donde hay tormentos que quema día y noche y es eterno. El problema más serio es que nunca saldrá del infierno. Yo te abro la puerta, aquí el altar está abierto para ti hoy. Levánteme esto, hermano Alex, un poquito para allá. Estoy haciendo un llamado. Amigo, amiga que ha venido por primera vez. La religión no te puede salvar, pero el que murió en la cruz del Calvario murió por tu alma. Murió por ti, murió por tu alma. Yo te abro el altar. Si hay un hermano que se quiere reconciliar aquí, porque él sabe que tiene que hacerlo, yo te abro el altar. Camina para este lugar. Cristo te llama. El infierno es doctrina, mi hermano. ¿Existe el infierno? Sí existe. Hay gente que creen que en el infierno, cuando la gente se va a dormir. No, mi hermano. O se va al cielo o se va al infierno. El infierno es hacia abajo, el cielo es hacia arriba. El altar está abierto para alguien más. Para alguien más aquí en la iglesia. El altar está abierto. 1 minuto más y yo voy a orar. 1 minuto. Amigo, amiga, mi hermano, el altar está abierto. Camine para el altar. Venga a hacer nuevo voto con el Señor. Mejor prepárese. Mejor arregle su vida. Mejor arréglese antes que sea tarde.